recibido de ustedes de un pedido de informe sobre las escuelas generativas y el anuncio efectuado ayer por el gobernador de la provincia acerca de la creación de decenas de escuelas vinculadas con este régimen en el nivel secundario. Bueno, realmente sorprende. Yo quisiera decir que gratamente estuve haciendo un relevamiento, una encuesta tanto digital como en papel, personal, acerca del conocimiento que tenía la sociedad puntana de las escuelas generativas. La verdad que el 90% de las personas respondió que las había escuchado nombrar. Algunas decían, sé bastante poco, o sea, del 90% en adelante, creo que era un 5%, sé bastante poco, y un 4% sobre que tenían nociones de que esa escuela se iba a jugar, que se aprendía de forma diferente, pero nadie dijo que estaba de acuerdo. A partir de esta encuesta que yo realicé, junto con un grupo al que llamamos Participación Ciudadana, porque me voy trasladando a distintos barrios y vamos proponiendo conjuntamente con un grupo cuáles son los temas que le preocupan a la sociedad. Nosotros podemos dar por sentado de que la gente no sabe. El gobierno llama al Instituto de Formación Docente Terraza de Portezuelo y el grupo de directores y docentes, y realmente también salieron con nada de información. Es decir, son innovadoras, propongan lo que quieran, tienen libertad para hacer, pero eso no es educación. Una política educativa habla de un contenido, un método, un objetivo, una razón de ser, un modo de construir un ciudadano que sea responsable, comprometido con su tierra, con su trabajo, con su provincia, con su país. Y de esto no se habló. Entonces, más allá de que nos pueda poner muy contentos un anuncio de creación de escuelas, estoy recorriendo escuelas y veo que las escuelas públicas se caen a pedazos. Y si bien me pone feliz que se apueste a la educación, a una educación con contenido, a una educación con objetivo, a una educación donde sepamos qué vamos a obtener como resultado de esa educación para que todos apostemos a ella. ¿Por qué cree que el gobierno tiene esta falencia en explicar en qué corresponde las escuelas generativas? A nosotros nos costó periodísticamente mucho trabajo conseguir información sobre el tema y nunca fuimos atendidos por un funcionario del ministerio para hablar de esta cuestión. Además, la ministra de Educación es una negada a la información para la comunidad. Bueno, lo manifiesta en su pobreza, digamos, cuando habla en los discursos. Usted ha visto que son muy elementales, ¿no? Y pareciera que tampoco tiene equipo para salir a defender ni siquiera las políticas del gobierno. Yo creo que no saben porque usted me está dando la misma respuesta que yo obtuve en la encuesta. Es decir, si el periodismo no sabe, si los diputados no sabemos, si la gente de las escuelas no sabe, si los docentes no saben, si la comunidad no sabe, bueno, no sabemos porque no hay información o porque tampoco saben a dónde van. Yo no creo en esto de que uno frote una lámpara y salga un genio. Entonces, no creo en una libertad absoluta, sobre todo cuando tiene que ver con la cuestión de educación, que nazca algún genio que haga de una escuela innovadora una escuela exitosa. Pero a mí lo que me llama la atención es que, en principio, como cuestión informativa, es por demás interesante el tema, pero quedamos sujetos, digamos, en este tema, solamente, supóngase, a la buena voluntad de la señora Domínguez, directora del Sporting Club, de la Escuela del Sporting Victoria, para hablar sobre la cuestión. Hemos querido hacer otras notas nosotros vinculadas con escuelas generativas,
Por ejemplo, la recientemente creada en el estadio Juan Gilberto Funes de La Punta, porque nos parecía muy interesante la orientación o el objetivo que ellos se plantean en la educación. Tampoco hemos conseguido hacer nota. Entonces uno dice, pero ¿cómo es esto eh, que procuran digamos que establecer este sistema que a lo mejor resulta exitoso, y no nos pueden informar, no nos pueden dar detalle? ¿Cómo es que el ministerio no tiene gente disponible para esto? ¿No? Yo tenía un profesor que me decía, el que no sabe explicar, no sabe. Entonces yo, apelando a la sabiduría de ese profesor, digo que no tienen la menor idea, que todo lo que hay de información es lo que consta en ese decreto de creación de escuelas generativas, donde son enunciados, grandes enunciados, que están vacíos de contenido. Todos esos enunciados hay que llenarlos, y eso los llenan pedagogos, estudiosos, licenciados en educación, psicólogos, filósofos. O sea, esto no es una ocurrencia de una persona. Esto es un trabajo conjunto de psicólogos sociales, de gente que tiene que estudiar. Primero, yo entiendo que la educación tradicional debe cambiar, que estamos haciendo agua en un montón de cosas, pero que no se puede tomar a la ligera. No se ha llamado un congreso pedagógico. Claro, mire, yo lo que me acuerdo de mis años de periodismo es que siempre el tema educativo ha sido una cuestión, digamos, informativamente muy rica, ¿no? Sí. Y entonces recuerdo, por ejemplo, cuando la reforma educativa en los 90, que uno en el ámbito del gobierno, uno podía, por ejemplo, nosotros que siempre hemos tratado de ser abiertos y poder dar lugar a las críticas, etcétera, uno después concurría a los organismos del Estado, el Ministerio de Educación, con el ministro que fuera, aun cuando estuvieran enojados por las críticas y todo lo demás, y uno encontraba personal técnico que lo atendía a uno y le daba la información y trataba de explicar. Había funcionarios políticos que marcaban la línea y apoyaban las políticas que implementaba en ese momento Adolfo Rodríguez Sáenz, las explicaban y las defendían. Y uno ve que ahora eso no pasa. Entonces, digamos, puede estar la genialidad de Alberto, póngale que esté la genialidad de Alberto en la creación o en una idea. Ahora, la implementación no se le puede pedir al mismo gobernador que no es técnico en esto, por más que él sea egresado como maestro normal, superior y bachiller, y además tenga un título de profesor en dibujo técnico. Y haya hecho otras especializaciones, digamos, no es él un pedagogo. Entonces a lo mejor él tiene la concepción política del tema que deben desarrollar otros. Y esto es lo que me da la impresión de que no hay. Mario, yo he estado averiguando, soy profesora en educación primaria, no me consideraría jamás en condiciones de crear una ley de educación. Sé que hay que cambiar, me he estado reuniendo con gente, he estado hablando con profesionales, ahondando en otras comunidades de cómo se hacen innovaciones educativas. Me alarmó cuando Alberto sacó el tema de las escuelas generativas, porque no encontraba la definición más que en un arte puntano de dos pintores que lograron algún éxito relativo en Buenos Aires y en Francia. Empecé a investigar sobre esto. Sé que alguien le habló sobre las escuelas 3.0, sé que ha relojeado alguna ley de otros países, pero una ley de educación tiene que sostenerse en un estudio social de nuestro país, de nuestra situación, de nuestra realidad económica, geográfica, histórica, de suelo, de climas, o sea, a mí me encantaría tener una casa a la orilla del mar, pero yo no vivo al lado del mar.
Ahora, diputada, la idea de la creación de establecimientos secundarios en todo el interior para garantizar, digamos, o ampliar la posibilidad de que todos los jóvenes completen el estudio secundario está bien. Mira, yo estoy haciendo un recorrido por las escuelas del interior del departamento, las de tercera y PU, y me encontré con que, inclusive la de primera, en zonas rurales y... ¿Qué es la sigla que mencionó, diputada? Ah, bien. Las escuelas de segunda son escuelas que llegan hasta 150 alumnos. Sí. Y las escuelas de tercera son escuelas que tienen muy poquitos alumnos, que son escuelas casi rurales, que no tienen la cantidad de docentes que tiene una escuela de primera, que tampoco tiene el personal jerárquico que tienen las de primera. Las de PU son personal único. Las de PU son personal único, la directora es directora, vicedirectora, secretaria, maestra, ordenanza. Sí, cocinera. Sí, cocinera. Sí. Las de segunda tienen un director y 1 o 2 maestros y un maestro de especial. Especial quiere decir de áreas especiales. Y atiende plurigrados. Sí. Las de tercera tienen un poquito más de gente y llegan hasta el ciclo básico secundario. El gobierno de Claudio Poggi llevó a las escuelas de segunda y de tercera el secundario completo, pero dependiendo de la Universidad de La Punta. Por ejemplo, la Escuela del Morro tiene el secundario completo con orientación a turismo, y tiene profesores itinerantes, no son profesores que solamente dan clase ahí. Ahí, la dificultad más grave es que hay profesores que toman como hora de clase el tiempo de traslado. Eso no debiera ocurrir. Las escuelas como la de Llerena, como la escuela de La Punilla, si bien tienen el ciclo secundario completo, es virtual. El título es otorgado por la Universidad de La Punta, que es una universidad provincial. Es decir, esos chicos están sin reconocimiento de título. ¿Y usted piensa que podría llegar a acontecer esto con la designación, la redesignación de la señora Bañuelos, por ejemplo, en La Punta? Que Bañuelos ha dicho ayer en declaraciones que le reproduce la agencia oficial de noticias, que entre otras cuestiones lo que le ha pedido el gobernador de la provincia es que garantice el acceso a los estudios a todo el interior de la provincia mediante la aplicación de las modernas tecnologías. Pero estamos en la misma situación porque están avalados por la Universidad de La Punta, es una universidad provincial. Yo lo que quiero es que la Universidad de La Punta se convierta en una universidad nacional, cuyos títulos sean nacionales y los chicos no tengan realmente un título trucho. Que les valga en otros lados. Lógicamente. O sea, para esto para que los chicos tengan un aval, necesitan una certificación del Ministerio de Educación de la provincia, que todavía no lo está extendiendo a los chicos que egresaron el año pasado. Diputada, muchas gracias por su tiempo. Me quedé yo sin tiempo. Le agradezco la cordialidad de atenderme y su generosidad. Por favor, cuando quiera, ya sabe. Muchas gracias. Nos quedaron un montón de cosas en el tintero, como por ejemplo que el presupuesto de educación, en vez de ir a las escuelas públicas, está siendo derivado a través de esta excusa a clubes. No estoy en desacuerdo que a los clubes se los ayude, pero no que se utilice el presupuesto de educación. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. La diputada provincial Elena Pastor, del departamento Pedernera, integrante de la Comisión